Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Me siento un poco como en mi casa porque he trabajado con Nuria Chinchilla. De hecho, todo lo que sé de conciliación empecé a aprenderlo con ella, por tanto, tenía mucho interés en venir y también en que viera que he sido una buena alumna, ¿eh? Bueno, como mis compañeras han traído PowerPoint y yo voy a ser más informal y me gustaría exponer brevemente cuáles son los planteamientos que tenemos desde Ciudadanos, pero para hacerlo me voy a remontar un poco, me imagino que se habrá hablado aquí, al origen de las políticas de conciliación, que aunque son anteriores en España, llegan o se plasman en la agenda política en los años 90, básicamente para dar respuesta a tres cuestiones. Por una parte, al tema de la necesidad de la igualdad entre hombres y mujeres. Por otra parte, a la necesidad del sistema capitalista de mercado, la incorporación de la mujer como mano de obra altamente cualificada. Y por otra parte, también para dar respuesta a todos los problemas de las políticas de envejecimiento que tenemos en las sociedades del bienestar. Bien, es verdad que en España, ahora haré una referencia a toda la investigación en conflicto familia-trabajo, que empieza mucho antes, en los años 70, el mundo académico centra su atención sobre el problema del conflicto mucho antes que los políticos lo plasmáramos sobre el papel. Pero es verdad que en España la primera ley específicamente que habla de la conciliación es en el año 99, una ley que pone en marcha el Partido Popular y lo hace un poco también presionado, no quiero decir que no hubiera voluntad, pero por la necesidad de transponer dos directivas. Por una parte, la directiva de la seguridad al trabajo para mujeres embarazadas y segundo, una directiva que por fin se está poniendo realmente en marcha en esta legislatura, que tiene que ver con el tema de la corresponsabilidad de los permisos parentales. Bien, es verdad que desde el año 99 hasta ahora, después de la ley del 99 de conciliación, viene la ley de dependencia, que también indirectamente habla de cuestiones relacionadas con la conciliación, después la ley de igualdad que hace el Partido Socialista, y una de las cuestiones que a nosotros nos llama la atención, nos ha llamado la atención, es que obviamente todas estas leyes se han hecho con la mejor intención del mundo y para solventar un problema, pero para nosotros ha habido una cuestión que las ha lastrado y es el foco inicial de atención. Todas las normas políticas que desde el año 99 hasta ahora han hablado de conciliación lo han hecho con un frame muy específico, lo han hecho centrándose primero en las mujeres como problema o como objeto a arreglar en este sentido con el tema de la conciliación y segundo, con el foco bastante puesto en la empresa. Es verdad que en los años 80, desde el mundo empresarial, se ponen en marcha programas de conciliación familiar y laboral, pero también que esa visión se recoge en buena parte en las políticas públicas que se han hecho. Y es verdad que la preocupación simbólica está, que la preocupación simbólica lleva tiempo, pero para nosotros no es suficiente. Y no es suficiente porque nosotros creemos que hay que hacer un cambio urgente de frame, de enfoque. Y nos parece que este cambio de frame se tiene que hacer tocando varios puntos. En primer lugar, hay que entender para qué hacemos las políticas de conciliación. Es verdad que surgen por los tres puntos que he dicho antes, pero que las políticas de conciliación tienen que tener como objetivo dar solución a un problema, que es el conflicto familiar y laboral. El conflicto familiar y laboral que sentimos muchas mujeres y algunos hombres en tres dimensiones, supongo que lo habrán hablado ya. Por una parte, en una dimensión espaciotemporal, hay un conflicto de tiempos y de espacios. Por otra parte, hay un conflicto de tareas, que no llegamos a hacer todo lo que se nos exige en un lado y otro. Y por otra parte hay un conflicto de roles, hay un conflicto de estereotipos que se nos ascriben en el mundo familiar y en el mundo laboral y que nos generan conflictos personales de cómo conjugarlos. Y en este sentido nosotros planteamos varias cuestiones. En primer lugar, creemos que ha llegado el momento en el que las políticas de conciliación tienen que atacar de lleno precisamente este tercer nivel del conflicto, el conflicto de roles. Porque hasta ahora se ha trabajado se ha entendido que la conciliación
era un instrumento esencial para la igualdad, y es verdad, pero creemos que ha llegado el punto en el que hay que hacer también políticas que apuesten por la igualdad para la conciliación. Y voy a exponer que para nosotros es muy importante como partido establecer un marco regulador que favorezca la corresponsabilidad en los cuidados y que esta corresponsabilidad al final tiene una repercusión en el mercado laboral. Y en este sentido nosotros hemos planteado, y supongo que generarán polémica, dos medidas muy concretas y muy específicas. Por una parte, nosotros hemos sido firmes defensores de los permisos parentales corresponsables, y lo digo en primera persona porque estuve en la negociación con el Partido Socialista en la mini legislatura y después en la parte del acuerdo con el Partido Popular, aunque no estuve directamente, sí que estuve detrás con esta cuestión. Y una de las cuestiones que se firmó, es verdad que estaba ya contemplado y que no se había puesto en marcha, pero la realidad es que se ha puesto en marcha cuando nosotros hemos entrado. Es la exigencia, la exigencia 66 del acuerdo con el Partido Popular, que es la ampliación de los permisos de paternidad, que hoy por hoy, desde el día 1 de enero, gracias a ese acuerdo, los padres pueden disfrutar de 2 semanas y que esperamos, porque así está comprometido con el Partido Popular, que se vayan incrementando progresivamente hasta equiparar los permisos de maternidad, los permisos de la madre con los permisos del padre. Por supuesto, quitando las 6 primeras semanas que corresponden únicamente a la madre en relación al tema del alumbramiento y la crianza. Bien, en este sentido, y ahora, bueno, ha habido algunas plataformas que se han puesto muy enfadadas porque querían hacer su propia ley e integrarla directamente en el Congreso de los Diputados. Nosotros creemos que más allá de hacer soflamas, lo que había que hacer era conseguir los permisos y nosotros sí que planteamos un calendario. Sí, mi propuesta inicial fue equipararlos, pero eso suponía quitar 2 semanas a la madre, cosa que no queríamos hacer y, por tanto, la idea es ir aumentándolos progresivamente. Por tanto, la firma de la exigencia, 200 millones que han comprometido en el presupuesto, yo creo que es un gran logro y es algo que es tangible, que desde el día 1 de enero los padres disfrutan de 2 semanas más. Y esto es importante porque queremos los mismos derechos, pero también las mismas obligaciones para los padres en el tema de los cuidados. Otro punto que nosotros planteamos en esta misma línea y que estamos negociando en el Pacto Nacional por la Educación, o que entiendo que llegaremos a ello, y también lo hablamos con el Partido Socialista en su momento, es la universalización progresiva de la educación de 0 a 3. Ojo, no con un valor asistencial, no es solamente por el tema de la conciliación, porque nos quedaríamos cortos, tiene que tener también un valor pedagógico, pero es cierto y no sería justo el decir que si extendemos la red de guarderías o el sistema de escuelas infantiles, esto va a contribuir a que podamos conciliar de una manera más razonable padres y madres con el trabajo. Y la tercera medida, que es polémica o más polémica, y nosotros, y además esto es personal, defendemos desde hace mucho tiempo, es la instauración generalizada de la custodia compartida. La custodia compartida, es verdad que en el año 2005 se introduce la figura en el Código Civil, que a través de distintas sentencias del Tribunal Supremo se ha ido haciendo cada vez más extensiva, que ha habido leyes autonómicas, por ejemplo, en Navarra o, por ejemplo, en Aragón o en mi propia comunidad, la Comunidad Valenciana, donde se daba siempre preservando el interés del menor, pero se establecía de forma preferente, pero por ejemplo en la Comunidad Valenciana ahora mismo ha habido una sentencia que dice que ha invadido el ámbito competencial y nosotros lo que queremos es que de manera prioritaria la custodia compartida sea la opción preferente, preservando siempre el interés del menor por 2 cuestiones. Primero, para dar satisfacción a la Carta Europea de Derechos del Niño y segundo, porque nosotros entendemos que es una manera europeísta de entender la igualdad. Asumiendo desde el punto de vista ideológico la ruptura de los estereotipos del cuidado que se ascriben automáticamente a la mujer. Por supuesto, hay que hacerlo siempre en aras a preservar el interés del menor y
teniendo en cuenta las circunstancias. Pero para nosotros, desde el punto de vista ideológico y filosófico, creemos que es una medida de conciliación en la medida en la que rompe estereotipos de géneros sexistas. Y ya para terminar, porque no me quiero extender mucho, para el tema, en este cambio de frame que nosotros planteamos, creemos que también hay que hacer una ampliación del espectro en lo que se entiende por conciliación, que se tiene que incluir el concepto de conflicto familiar y laboral como el problema al que tratamos de dar solución, y lo digo porque a ver si estamos haciendo la torta un pan y estableciendo medidas de conciliación que al final lo que hagan es incrementar los niveles de estrés y de conflicto en algunos sectores, como por ejemplo el femenino. Y en este sentido, pues por ejemplo, una cuestión que planteamos es integrar en las encuestas nacionales de salud preguntas específicas sobre los niveles de conflicto familiar y laboral que sufren hombres y mujeres para poder intervenir, o trabajar en medidas de educación precisamente también para cuestiones de ruptura de estereotipos, de cultura del cuidado, etcétera, etcétera. Y una parte que nos queda por trabajar, que también pactamos con el PSOE y con el Partido Popular y que curiosamente ha despertado bastante polémica, y lo llevamos en el programa y en ambos pactos, es la necesidad de la racionalización de horarios. Racionalización de horarios y racionalización de calendarios. Porque no solamente es una cuestión de salir antes del trabajo, sino también, por ejemplo, en el ámbito de la educación, y así lo hemos planteado algunas veces en el Pacto Nacional por la Educación, creemos que tenemos unos calendarios escolares que ya no solamente por la conciliación, sino por los propios niños deberían ser más racionales, más extensivos en el tiempo y menos intensivos en los días, para que no tengamos los problemas de los deberes, etcétera, etcétera, y que creemos que con un gran acuerdo, donde tengamos que trabajar pues, con los sindicatos de profesores, también con los padres, pues permitiría aumentar la conciliación, porque al final el tema del cuidado de los hijos es lo que nos genera, sobre todo, lamentablemente, y es así, mayoritariamente todavía a las mujeres, pues mucho estrés a la hora de poder desarrollarnos como profesionales de primer orden y como madres y padres, que también es un derecho a la vez que un deber. Pues nada, muchas gracias y quedo abierta a que me preguntéis lo que queráis. Vamos a ver, por supuesto que hay que respetar las diferencias y por supuesto que que no somos iguales, pero no somos iguales tampoco entre las mujeres, ni son iguales los hombres, y la opción personal de cada uno es una opción que tiene que estar marcada legislativamente, pero que en ningún momento, y por eso yo he hecho hincapié con el tema de por qué hubo debate con el tema de la PINA, que pedía unos permisos de paternidad, porque si queríamos que fueran iguales había que quitar 2 semanas a la madre, y esto lo discutimos con el PSOE, y obviamente no lo íbamos a hacer. Pero yo discrepo, porque yo también soy madre, he dado pecho y no, es decir, y yo realmente me quería incorporar a trabajar. Yo me he incorporado. Y la lactancia es imprescindible, desde luego el proceso de alumbramiento, pares tú, está clarísimo, pero las bajas de paternidad no están solamente para que el padre dé de lactar, para eso están las 6 primeras semanas, sino para establecer un compromiso de corresponsabilidad desde el principio. Tú puedes estar dando el pecho y él puede estar haciendo labores domésticas para que tú puedas estar dando el pecho o haciendo teletrabajo. Es decir, yo creo que no podemos vincular las funciones biológicas a los permisos parentales, porque sería un grave error. Y la tarea del cuidado, que no la tarea biológica de parir y dar de mamar, es perfectamente compartible y perfectamente... quiero decir, no hay nada en nuestros genes que impidan a los varones establecer lazos afectivos y de cuidado con los niños. De hecho, yo soy diputada y estoy en Madrid y no puedo estar con mi hijo porque tengo un padre que tiene una corresponsabilidad y que en un momento dado, el otro día lo hablaba con un compañero, yo creo que tenemos que hacer sociedades que nos permitan elegir también a las mujeres y que haya varones que sean capaces de darse cuenta de que somos personas y que también tenemos derecho a alcanzar nuestros sueños. Y eso tiene que negociarse en el contexto del entorno familiar. Y por tanto, las circunstancias personales son múltiples. No miremos a Europa para unas cosas y para otras no. Y yo creo que en Europa, ojo con los permisos de parentales y de paternidad, porque los permisos pagados 100% no remunerados, intransferibles, ni siquiera los tiene Islandia. Es decir, que si nosotros conseguimos de verdad
tener los permisos de paternidad repartidos, seremos pioneros. Hay que conseguirlos y hay que invertir. Y hay que invertir sabiendo que es una inversión, no un gasto, porque eso va a repercutir en políticas de natalidad, en mejor incorporación de la mujer, que además somos un talento estupendo a la hora de generación de valor añadido, y que al final son políticas que tiene que hacer el Estado, no que tienen que hacer las empresas. Volvemos al mismo discurso, mujeres y empresas. Las empresas tienen una responsabilidad, pero el Estado, en tanto tiene que poner red públicas de asistencia, en tanto tiene que hacer normativas que permita que tengamos una red asistencial, yo creo que también tiene una responsabilidad, y no podemos seguir pidiendo a las empresas que desde los años 80 llevan haciendo programas de conciliación, que sigan haciéndolo sin que nosotros asumamos esa responsabilidad.